La Biblia nos ofrece varios pasajes que describen la identidad, acciones y papel del anticristo en los últimos tiempos, así como los señales que anteceden su revelación y la conexión profética con Israel. Estas profecías bíblicas, encontradas en libros como 2 Tesalonicenses, Apocalipsis, Daniel y Mateo, proporcionan una comprensión completa de quién es el anticristo, lo que hará y cómo se manifestará en la historia humana. Para empezar, la identidad del anticristo es un tema recurrente en las Escrituras. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos advierte que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este individuo, que se opone a Dios y usurpa su posición, se presenta como divino y busca adoración. El libro de Apocalipsis también habla del anticristo, especialmente en Apocalipsis 13, 18. Aquí, él es descrito como una bestia que surge del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Este ser recibe poder, trono y gran autoridad del dragón, que es identificado como Satanás. Las características de la bestia incluyen blasfemar contra Dios, perseguir a los santos y ejercer autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Esta figura centraliza el poder político y religioso, engaña a las naciones con su apariencia y fuerza y exige adoración absoluta. Además de las descripciones apocalípticas, la Biblia también especifica las acciones del anticristo. Él es conocido por hacer grandes señales y maravillas, engañar a muchos con sus mentiras y promesas falsas, y causar gran tribulación y sufrimiento. El papel del anticristo en los últimos tiempos es ser un agente del caos y la destrucción, intentando desviar a los fieles de Dios y establecer un reino de oscuridad y engaño. Él es la personificación del mal y la rebelión contra Dios, representando la culminación de las fuerzas malignas que operan en el mundo. Los señales precedentes a la revelación del anticristo también son claramente delineados en las Escrituras. En Mateo 24, Jesús advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para, si es posible, engañar a los elegidos. Este versículo destaca la necesidad de vigilancia y discernimiento, pues los señales que preceden la venida del anticristo incluirán engaños sobrenaturales destinados a desviar hasta a los fieles más devotos. En 1 de Juan 2, 18, el apóstol Juan escribe: «Hijitos, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora». Esto sugiere que la presencia de muchos falsos líderes y engaños espirituales a lo largo de la historia son precursores del anticristo final. La importancia de la vigilancia y preparación es enfatizada repetidamente en la Biblia. Jesús exhorta a sus seguidores a estar atentos y a no ser engañados, manteniéndose firmes en la fe y en la verdad. Los cristianos son llamados a vivir vidas santas, a estudiar las Escrituras y a permanecer en comunión con Dios para que puedan discernir los señales de los tiempos y no ser sorprendidos por la revelación del anticristo. La preparación espiritual incluye oración, ayuno y la práctica de buenas obras, así como la comunidad de fe que proporciona apoyo y aliento mutuos. El engaño y las falsas promesas del anticristo son una característica central de su reinado. Él usará palabras suaves y promesas seductoras para atraer a las masas, ofreciendo soluciones aparentes para los problemas del mundo, pero con el objetivo de llevarlas a la perdición. Su reino será marcado por una paz temporal y falsa seguridad que eventualmente se transformarán en tiranía y destrucción. Aquellos que sean engañados por sus promesas superficiales enfrentarán gran tribulación y pérdida espiritual.
La conexión profética del anticristo con Israel es otro aspecto vital de las profecías bíblicas. En Daniel 9, 27, leemos sobre una alianza que el anticristo hará con muchos por una semana, 7 años, pero a la mitad de esta semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de cereal, y establecerá la abominación desoladora en el templo. Esto indica que el anticristo tendrá un papel significativo en la historia de Israel, posiblemente facilitando la reconstrucción del templo en Jerusalén y posteriormente profanándolo. La reconstrucción del templo es un evento de gran importancia escatológica, ya que el templo es el centro de la adoración judía y un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La importancia de Israel en el escenario profético no puede ser subestimada. Israel es frecuentemente descrito como el reloj profético de Dios, con eventos críticos en la historia mundial, ocurriendo en paralelo al destino de Israel. La Biblia prevé que Israel estará en el centro de los acontecimientos mundiales en los últimos tiempos, con el anticristo desempeñando un papel crucial en su historia. La profecía de Ezequiel sobre la restauración de Israel y la visión de Zacarías sobre el futuro asedio a Jerusalén son ejemplos de cómo Israel está íntimamente ligado a los eventos del fin de los tiempos. En resumen, las profecías bíblicas sobre el anticristo nos ofrecen un cuadro detallado de su identidad, acciones y papel en los últimos tiempos. A través de referencias como 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 y Apocalipsis 13, 18, vemos que él será una figura de gran poder y maldad, engañando a muchos con sus falsas promesas y señales. Los señales precedentes a su revelación, como descrito en Mateo 24, 24 y 1 de Juan 2, 18, nos alertan sobre la necesidad de vigilancia y preparación espiritual. La relación profética del anticristo con Israel, destacada en Daniel 9, 27, muestra que él desempeñará un papel significativo en la historia de Israel, especialmente en relación al Templo de Jerusalén. Este panorama de las Escrituras nos prepara para entender y enfrentar los desafíos espirituales que vendrán con la revelación del anticristo, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Para comprender la posible revelación del anticristo a la luz de los acontecimientos actuales, es crucial analizar los eventos globales recientes, la ascensión de la tecnología y el control global, y las figuras de liderazgo en el escenario político mundial. Estos factores, cuando se interpretan a la luz de las profecías bíblicas, proporcionan un cuadro alarmante y revelador de cómo los tiempos modernos pueden estar preparando el camino para la manifestación del anticristo. Primero, al analizar los eventos globales recientes, encontramos numerosos acontecimientos que parecen alinearse con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. La Biblia nos alerta sobre guerras y rumores de guerras, hambre, pestes y terremotos en diversos lugares como señales del fin de los tiempos. En Mateo 24, 6 y 7, Jesús habla sobre estos eventos. En los últimos años, hemos visto una escalada en los conflictos en el Medio Oriente, con tensiones continuas entre Israel y sus vecinos, además de guerras civiles devastadoras en países como Siria y Yemen. Estos conflictos no solo resultan en grandes pérdidas humanas y crisis humanitarias, sino que también tienen implicaciones proféticas significativas, ya que muchas profecías bíblicas se centran en esta región. Además de los conflictos, la crisis global causada por la pandemia de COVID-19 ha traído a la luz un sentido de vulnerabilidad y miedo global que puede ser explotado por un líder carismático como el anticristo. La pandemia resultó en una crisis económica global, interrupciones del comercio y una revaluación de la salud pública en una escala sin precedentes. Tal escenario de desorden e incertidumbre puede crear un ambiente propicio para la ascensión de un líder que promete paz y seguridad, pero que en realidad tiene intenciones malignas, conforme descrito en 1 Tesalonicenses 5, 3. Los desastres naturales también han aumentado en frecuencia e intensidad, con terremotos, huracanes, incendios forestales e inundaciones devastando varias partes del mundo.
La Biblia habla sobre grandes señales en el cielo y en la tierra como preludios al retorno de Cristo y la revelación del Anticristo. En Lucas 21:11, Jesús menciona estos desastres naturales como recordatorios poderosos de la fragilidad humana y la necesidad de preparación espiritual para los eventos apocalípticos descritos en las Escrituras. En paralelo a los eventos globales, la rápida evolución de la tecnología moderna desempeña un papel fundamental en la preparación para el dominio del Anticristo. El libro de Apocalipsis describe una era en que nadie podrá comprar o vender sin tener la marca de la bestia, que será colocada en la mano derecha o en la frente de las personas. Apocalipsis 13, 16 y 17 menciona este escenario. Hoy vemos la creciente adopción de tecnologías de vigilancia, control digital e identidad biométrica, cámaras de vigilancia omnipresentes, software de reconocimiento facial, dispositivos de rastreo y la digitalización de datos personales son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está siendo usada para monitorear y controlar a las poblaciones. La implementación de sistemas de pago digital y criptomonedas también abre camino para un sistema financiero global que podría ser fácilmente manipulado por un líder tiránico. Además, el avance de la inteligencia artificial, IA, y el Internet de las Cosas, IoT, están interconectando el mundo de maneras sin precedentes, permitiendo un nivel de control centralizado que sería necesario para el cumplimiento de las profecías sobre el dominio del Anticristo. La vigilancia en masa y la recolección de datos personales se han convertido en partes integrales de las sociedades modernas, muchas veces justificadas por la necesidad de seguridad y eficiencia. Sin embargo, estos desarrollos tecnológicos pueden ser herramientas poderosas en manos del Anticristo, permitiéndole monitorear y controlar todos los aspectos de la vida humana. Cuando analizamos las figuras de liderazgo y el escenario político global, encontramos características que pueden alinearse con la figura del Anticristo. Líderes carismáticos que prometen soluciones rápidas para problemas complejos, que buscan centralizar el poder y que utilizan los medios de comunicación para manipular la percepción pública, son reminiscencias de las descripciones bíblicas del Anticristo. La Biblia nos advierte que el Anticristo será una figura poderosa e influyente que unirá al mundo bajo su dominio. En Apocalipsis 13, 7 y 8, se menciona que este líder tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones globales también es significativo en este contexto. Estas entidades, que buscan promover la paz y la seguridad internacional, podrían ser instrumentalizadas por el Anticristo para establecer un gobierno mundial. La creciente interdependencia económica, política y social entre las naciones crea un ambiente propicio para la ascensión de un líder global que promete resolver los problemas mundiales. La globalización y la búsqueda por una orden mundial unificada pueden facilitar la implementación de las profecías apocalípticas, donde el Anticristo tendrá dominio sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. La ascensión de una figura carismática y poderosa que unirá al mundo es un escenario alarmantemente plausible a la luz de los eventos actuales. Líderes políticos y figuras influyentes que ya poseen un gran poder y seguidores leales pueden fácilmente transitar a roles más autoritarios en tiempos de crisis. La manipulación de las masas a través de los medios, la explotación de crisis para centralizar el poder y la promesa de paz y seguridad a cambio de libertad individual son tácticas que ya se han observado históricamente y que pueden ser utilizadas por el Anticristo. En conclusión, al considerar los eventos globales recientes, el papel de la tecnología moderna y las figuras de liderazgo en el escenario político mundial, se hace evidente que estamos viviendo en tiempos que pueden estar preparando el camino para la revelación del Anticristo. Las profecías bíblicas proporcionan una guía clara sobre qué esperar y cómo prepararse espiritualmente para enfrentar estos desafíos. La vigilancia, la preparación espiritual
y el discernimiento son esenciales para los cristianos a medida que navegan por estos tiempos tumultuosos. Las Escrituras nos recuerdan constantemente la necesidad de estar atentos y preparados, pues el engaño será una característica central del reinado del Anticristo. Al permanecer firmes en la fe y buscar la guía divina, podemos enfrentar estos tiempos con coraje y esperanza, confiando en las promesas de Dios para su victoria final sobre las fuerzas del mal. La revelación del Anticristo, según se describe en la Biblia, tendrá un impacto profundo y multifacético en el mundo actual. Este evento desencadenará una serie de reacciones y transformaciones tanto en la esfera espiritual como en la práctica de la vida cotidiana. A partir de las Escrituras, podemos entender cómo las personas reaccionarán a las revelaciones y señales del Anticristo, cuál será el papel de los cristianos y de la Iglesia durante estos tiempos de tribulación, y cómo la humanidad podrá encontrar esperanza y redención en medio del caos. Primero, la reacción global a la revelación del Anticristo será variada e intensa. Las Escrituras indican que muchos serán engañados por los señales y prodigios del Anticristo, viéndolo como un líder salvador en tiempos de crisis. En Mateo 24:24, Jesús advierte que falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, hasta a los elegidos. Esta profecía sugiere que el Anticristo utilizará engaños sobrenaturales para atraer seguidores de todas las naciones, prometiendo paz, prosperidad y seguridad, pero con la intención de llevar a la humanidad a la destrucción espiritual. Los cristianos y la Iglesia desempeñarán un papel crucial durante estos tiempos de tribulación. En Mateo 24, 9 al 10, Jesús advierte que sus seguidores serán entregados a la tribulación, odiados por todas las naciones, y muchos se escandalizarán, traicionarán y odiarán unos a otros. Sin embargo, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. La Iglesia será llamada a resistir los engaños del Anticristo y a permanecer en la fe, proclamando la verdad del Evangelio en medio de la creciente apostasía y persecución. Testimonios de cristianos alrededor del mundo mostrarán actos de coraje, fe y resistencia, sirviendo como luces en tiempos de oscuridad. Relatos de mártires que se niegan a negar a Cristo, incluso ante la muerte, y de comunidades que se unen en oración y apoyo mutuo, inspirarán a otros a mantener la fe. La preparación espiritual y la resiliencia serán esenciales para enfrentar los tiempos difíciles que se aproximan. Efesios 6, 10 al 11, nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Este pasaje destaca la importancia de la fe, oración y estudio bíblico como medios para fortalecer nuestro espíritu contra los ataques del maligno. La oración fervorosa y constante, el estudio diligente de las Escrituras y la comunión con otros creyentes serán vitales para mantener la fe y la esperanza vivas. Las comunidades de fe desempeñarán un papel vital, proporcionando apoyo emocional, espiritual y práctico durante estos tiempos de crisis. La comunión con otros creyentes permitirá compartir cargas, animar unos a otros y encontrar fuerza en la unidad. En Hebreos 10, 25, somos exhortados a no abandonar nuestra congregación, sino a animarnos mutuamente, especialmente a medida que vemos el día acercarse. Esta comunidad será un baluarte contra la desesperación y la soledad, ayudando a los creyentes a perseverar en su fe, incluso en medio del caos y la tribulación. La esperanza y la redención permanecen centrales en el mensaje cristiano. Apocalipsis 19, 11 al 20, describe la victoria final de Cristo sobre el Anticristo y sus fuerzas. Jesús, montado en un caballo blanco, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar y hacer guerra contra el Anticristo y sus seguidores. Este pasaje nos asegura que, a pesar del poder temporal del Anticristo, la victoria final pertenece a Cristo, quien destruirá el mal y establecerá su reino eterno de justicia y paz. La promesa de Cristo
ofrece un mensaje de esperanza y aliento para los creyentes. Sabemos que, al final, Dios triunfará sobre todas las fuerzas del mal. Esta certeza nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos presentes, confiando en las promesas de Dios y esperando con expectativa la redención final. La importancia de mantener la fe y la perspectiva eterna es destacada en varios pasajes bíblicos. En Romanos 8:18, Pablo escribe que los sufrimientos del presente no pueden ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Mantener la fe y la perspectiva eterna significa vivir con la conciencia de que nuestro tiempo en la tierra es temporal y que nuestro verdadero hogar es con Dios. Esta perspectiva nos permite enfrentar las tribulaciones con una actitud de esperanza y confianza en Dios, sabiendo que Él está en control y que nuestra redención final está asegurada. También nos motiva a vivir vidas santas y dedicadas al servicio de Dios y de los demás, testificando del amor y la gracia de Cristo en medio de las dificultades. La Biblia nos proporciona una guía detallada de cómo enfrentar la revelación del Anticristo y los tiempos de tribulación. A través de las Escrituras, somos recordados de la necesidad de vigilancia, preparación espiritual y resiliencia. Somos llamados a permanecer firmes en la fe, a apoyarnos mutuamente en comunidad y a mantener la esperanza en la promesa de Cristo de victoria y redención. Estas verdades nos dan el coraje y la fuerza necesarios para enfrentar los desafíos que están por venir, confiando que, al final, Dios triunfará y establecerá su reino eterno de paz y justicia. Por lo tanto, la revelación del Anticristo será un momento de gran desafío y tribulación para el mundo, pero también un tiempo de profunda fe y esperanza para los creyentes. A través de la preparación espiritual, la resiliencia y la comunidad de fe, los cristianos podrán enfrentar estos tiempos difíciles con coraje y confianza. Y sobre todo, la promesa de Cristo de victoria final sobre el mal nos da la certeza de que, independientemente de las circunstancias presentes, nuestro futuro está seguro en las manos de Dios.